22. Dada se acurrucó tras un brillante barril azul con la pistola de plasma aferrada en el endurecido puño. Podía percibir cómo las armas de los alienígenas tintineaban a través de las paredes de plástico del barril y se enterraban en la espuma amarilla del interior. De los 16 Ungois que habían conseguido retroceder de vuelta al lado de Dada procedentes de la intersección central, el lado opuesto al ocupado por la sala de control, solo quedaban 4, el mismo, Bapap y otros 2 llamados Fup y Humum. Los barriles estaban dispuestos en un semicírculo de 2 en fondo, de espaldas a la intersección. Dada había instado a Phlim a construir una barricada similar cerca de la sala de control, pero no había comprobado lo que había hecho el otro Ungoi. Para cuando el grupo del diácono hubo llevado a pulso sus propios barriles desde las plataformas de almacenamiento que sobresalían de la pasarela, los contenedores con bombas trampa de los alienígenas alcanzaban ya la estación orbital. Desde luego, el diácono no tenía ni idea de que los contenedores estaban manipulados, que los desventurados Ungois que entraran en los umbilicales de las intersecciones volarían hechos pedazos. En los primeros momentos del ataque de los alienígenas, casi la mitad de los 60 Ungois de la estación resultaron muertos o heridos. El diácono ordenó a todos los supervivientes que se replegaran, y fue una decisión sensata. Los 2 contenedores restantes contenían algo aún peor que los explosivos: soldados alienígenas bien armados, ansiosos por librar una vengativa batalla. La pasarela tembló cuando otra pareja de los enormes contenedores pasó con rapidez a través de la estación y siguió hacia arriba por los cables. Dada no se había molestado en llevar la cuenta de cuántas de las cajas habían ascendido, pero imaginó que eran cerca de un centenar. De a menos que hubiera malinterpretado a más ligero que algunos, el diácono sabía con exactitud qué contenían: la población del planeta, las presas de los Yiralhanaes. A la vez que se desvanecía el retumbo de los contenedores, el fuego de los alienígenas se intensificó. Dada no era guerrero, pero asumió sin equivocarse que significaba que estaban a punto de cargar. «¡Prepárate!», chilló a Bapap. El otro Ungoi miró con pesadumbre el medidor de la batería de su pistola de plasma, una espiral holográfica por encima de la empuñadura del arma. «No tengo muchos disparos». «Entonces asegúrate de que sean certeros». Dada aferró con más fuerza su propia pistola y se preparó para saltar de detrás de los barriles, pero cuando intentó alzarse, descubrió que estaba clavado al suelo. Sin que el diácono lo supiera, las balas enemigas habían perforado el barril que tenía a la espalda, y parte de la espuma pegajosa se había derramado y adherido a la parte inferior de su tanque, pegándolo a la pasarela. Al principio maldijo su mala suerte, pero entonces presenció el destino de Bapap y comprendió lo muy afortunado que había sido. Con la energía verde acumulándose entre los polos de carga de la pistola, Bapap se levantó y topó con una cortina de metal que volaba por los aires. El cuello y los hombros del corpulento Ungoi estallaron en una lluvia de brillante sangre azul, y este se desplomó sobre la pasarela. El dedo que Bapap tenía en el gatillo tuvo un espasmo mientras él caía, lanzando un par de disparos al azar que dieron en la pared de la estación. Entonces, Dada percibió vibraciones en la pasarela, el golpear de las pesadas botas de los alienígenas a medida que se aproximaban a la barricada de barriles desde la tercera intersección. Supo que tenía que moverse o moriría, pero no estaba dispuesta a abandonar a Bapap. Él era su diácono, estaría a su lado hasta el final. Tomó aire profundo para llenar la máscara de metano, lo suficiente para un par de inhalaciones superficiales. Luego, extrajo los conductos de suministro del tanque pegado al suelo, se despojó del arnés y gateó hacia la figura temblorosa de Bapap. «Todo irá bien», dijo el diácono. «Haré el viaje
barbotó Bapap, con la sangre rezumbando por los orificios circulares de ventilación de la máscara. Desde luego, Dadap tomó el puño cubierto de espinas de su camarada en sus manos. Todos los auténticos creyentes recorren el sendero. De improviso, Humnum y Fup se alzaron, blandiendo sus explosivas armas rosas parecidas a trozos de cristal. Ninguno de ellos había formado parte del grupo de estudio de Dadap. Eran corpulentos, silenciosos y tenían profundas cicatrices en la piel quitinosa, prueba de una educación en un hábitat violento. Era probable que las dos criaturas hubieran librado muchas batallas y decidido poner fin a sus vidas con los alfanjes en alto. Eso, o se preparaban para huir, pero no tuvieron la menor oportunidad en ninguno de los dos sentidos. Dadap oyó el tableteo de las armas de los alienígenas y los dos ongois cayeron, Humnum con el pecho destrozado y Fup con la mitad de la cabeza. Los proyectiles que habían perforado el cráneo de Fup también habían atravesado su tanque, y estelas relucientes de metano lo siguieron hasta el suelo, directamente sobre el alfanje alzado de Humnum. Dadap dispuso de un instante para hacerse un ovillo antes de que el cristal estallara, incendiando las estelas de metano. Luego, el tanque de Fup voló hecho pedazos, escupiendo fragmentos de metal sobre Dadap y el primer atacante que dobló la esquina de la barricada de barriles. Dadap oyó unos alaridos guturales cuando el alienígena reaccionó a sus heridas. El diácono también sufría lo indecible, tanto debido al metal que había volado por los aires como a sus doloridos pulmones. Había gastado casi todo el metano de la máscara hablando con Bapap. A pesar del dolor y el pánico crecientes, consiguió permanecer inmóvil, y cuando los otros alienígenas introdujeron las armas alrededor de la barricada en busca de supervivientes, Dadap y Bapap daban la impresión de ser cadáveres, uno enroscado al otro. Aspirando tan tenuemente como pudo, el diácono oyó cómo los otros intentaban calmar a su camarada herido, mientras expiraba. Consideró sus sombrías elecciones: morir asfixiado o caer disparando. Todavía tenía su pistola de plasma, aunque no podría moverse sin atraer el fuego de los alienígenas, y con franqueza tampoco veía de qué iba a servir. Los que lo rodeaban estaban muertos o agonizantes, y supuso que el puesto avanzado de Flynn no tardaría en sufrir un destino similar ahora que los alienígenas podían presionar desde ambos lados. El diácono cerró los ojos y se preparó para unirse a Bapap en el sendero, cuando una andanada de púas al rojo vivo pasó silbando por encima de los barriles, abatiendo a otros dos alienígenas allí donde estaban. Los sentidos del diácono se desvanecieron junto con su metano. Los ojillos se le llenaron de brillantes puntitos de luz. Creyó oír el zumbido de alas de Jan Mess y los gritos de sorpresa de los alienígenas mientras retrocedían hacia el centro de control. Luego perdió el conocimiento. «Respira», retumbó una voz profunda en el oído de Dadap. El Ongoi despertó unos pocos segundos más tarde, justo a tiempo de ver cómo las peludas garras de un Yiralganae acababan de conectar los conductos de suministro de su máscara al tanque de Humnum. «¿Dónde está el Huragok?» «Ahí a la vuelta, el recodo», jadeó el Dadap. Por un instante creyó que Macabeus era su salvador, pero a medida que su visión se aclaraba, comprendió que era Tartarus, que llevaba puesta ahora la armadura dorada del caudillo. Dadap sabía con exactitud lo que eso significaba. Dentro de la sala de control, caudillo. Tartarus despojó el cuerpo sin vida de Humnum de su tanque y mantuvo el arnés abierto para Dadap. «Llévame». «Pero el herido», dijo Dadap con voz débil, introduciéndose en las ensangrentadas correas.
Sin una vacilación, Tartarus le clavó una única púa rojo a Bapap en mitad del pecho. El Ongoy dio una sacudida y quedó inmóvil. El Rapid Conversion está inutilizado, víctima de una trampa de los alienígenas. Tartarus apuntó con su arma a Dadap. Nos engañaron con información que solo uno de nosotros podía proporcionar. Dadap alzó los ojos del cadáver de Bapap, más aturdido que asustado. Puedes vivir el tiempo suficiente para explicar el alcance de tu traición, o morirás aquí como los demás. Tartarus movió el arma con brusquedad en dirección al centro de control y le ordenó a Dadap que corriera, y este lo hizo, seguidos de cerca por Tartarus, con el puño de Rook chocando ruidosamente contra la armadura. Al doblar la intersección, Dadap se encontró en mitad de un furioso tiroteo. Resultó que Flynn había organizado múltiples barricadas, una alrededor de la puerta forzada de la sala de control y otra más abajo, en la pasarela central. Flynn, Tuk-Tuk, Goff y unos pocos más todavía controlaban la línea de barriles más próxima, pero los alienígenas que se abrían paso desde el extremo opuesto de la estación habían tomado la otra. Entre las dos líneas había muchos cuerpos de Ongoys. Dadap vio a los alienígenas que habían atacado sus barriles dirigiéndose hacia la barricada más alejada, intercambiando disparos con Flynn y los demás cerca del centro de control. Uno de ellos cayó, abatido por un disparo de plasma en la espalda. El diácono vio cómo Goff salía al descubierto para acabar el trabajo y era derribado por un alienígena de piel negra que saltó por encima de la línea de barriles más alejada. Aquel alienígena alzó a su compañero herido con un brazo y lo arrastró de vuelta a la protección de los barriles, al mismo tiempo que lanzaba fuego de cobertura para proteger al último de sus camaradas que se retiraba. Tartarus blandió su martillo y se lanzó a la refriega. Los Yanmés ya estaban combatiendo. Al menos 2 docenas de los insectos iban en dirección a la barricada de los alienígenas, revoloteando de un cable de sostén de la pasarela al siguiente. Pero no todos los Yanmés tenían la atención puesta en los enemigos. Dadap contempló horrorizado cómo un tercero de las criaturas se escurría por la abertura de la puerta de la sala de control. Haciendo caso omiso de los proyectiles perdidos de las armas de los alienígenas dirigidos a Tartarus, así como de la mirada de sorpresa de Flynn al pasar como una exhalación por su lado, Dadap corrió tras los 3 Yanmés, sabiendo ya que llegaba demasiado tarde. Los insectos no habían tenido compasión con más ligero que algunos. El Hyuuragog había usurpado su puesto una vez, y estaban decididos a no permitir que volviera a suceder. Para cuando Dadap cruzó la puerta, su queridísimo amigo estaba hecho jirones, reducido a tiras de carne rosada suspendidas de las ganchudas extremidades delanteras de los Yanmés. Con el ruido del combate que se libraba fuera de la sala resonando en sus oídos, el diácono contempló cómo se disipaba la nube de metano y otros gases procedentes de los sacos lacerados de más ligero que algunos. Uno de los tentáculos seccionados del Hyuuragog estaba profundamente hundido en una abertura de los paneles protectores de la torre central. Los Yanmés corretearon unos sobre otros en un esfuerzo por soltar la extremidad, pero estaba bien sujeta, con los cilios adheridos a los circuitos alienígenas. Dadap se enfureció. Mientras los insectos proseguían su truculento tira y afloja con el tentáculo, el diácono alzó la pistola y les disparó. La cabeza triangular de la criatura más próxima quedó evaporada antes de que las antenas de las otras se alzaran. Dadap abrazó a la segunda cuando intentaba alzar el vuelo y asó a la tercera cuando salía zumbando en busca de refugio tras las torres.
El aleteo agonizante de las alas de los insectos contra los caparazones sonó igual que agudos chillidos, pero el diácono no sintió lástima mientras penetraba a grandes zancadas en el foso de la sala, con la pistola humeando al costado. Cerca del holoproyector vio un reluciente montón de despojos, los desperdigados restos de más ligero que algunos. Sintió náuseas y alzó los ojos. Fue entonces cuando reparó en la pequeña representación de un alienígena sobre el proyector. Pensando que no era más que una imagen, Dada se sorprendió cuando el ser se quitó el sombrero de ala ancha y lo contempló con los ojos llameantes. Pero lo que lo dejó atónico fue ver que la representación alzaba una mano y decía por señas: «Soy oráculo, tú obedece». Dada habría soltado la pistola y se habría postrado ante el proyector, pero en aquel mismo instante la imagen empezó a cambiar. Los ojos del alienígena parpadearon grises. Las impolutas ropas empezaron a oscilar, acumulando suciedad, como si lo hubieran vestido un remolino invisible de polvo. A continuación, los brazos empezaron a temblar, y aunque se aferró a la propia muñeca para intentar impedir que su mano se comunicara por señas, ésta se flexionó diciendo con claridad: «Mentiroso, mentiroso, mentiroso». Sin advertencia previa, la estación orbital dio un bandazo. Dada cayó de espaldas sobre su tanque triangular y rodó lateralmente al interior del caparazón humeante de uno de los Yanmés, pateando para alejarse del pegajoso cascarón. El Ongoy enganchó algo con el talón, el panel protector que faltaba a la torre central. Sacó el panel de entre los restos carbonizados y lo limpió con la mano. En el metal desnudo de la superficie interior había un grabado del glifo sagrado del oráculo, líneas poco profundas y delicadas, evidentemente la obra de más ligero que algunos. El diácono volvió a mirar el proyector. «¿Quién, mentiroso?», preguntó. Pero la imagen del alienígena no ofreció más respuesta que seguir transmitiendo a toda velocidad su frenética acusación. Dada no tenía ni idea de que estaba contemplando la destrucción del fragmento de Loki, su extracción forzada por parte de los Jotun, todo en uno, que habían asaltado el máster de la torre del reactor. El diácono solo sabía que cualquiera que fuera la inteligencia que residía en las torres se había aprovechado de la ingenuidad de su amigo amante de la paz. Había convencido al Hyuragok para que revelara el glifo sagrado y, sin saberlo, la ayudara a tender una trampa a los Ireljanaes. Dada no tenía ni idea de por qué tendría que dar a conocer su engañosa naturaleza ahora, pero tampoco le importaba. Notó el sabor mineral de la sangre en su boca y advirtió que sus afilados dientes habían mordido el labio inferior. Se puso en pie y efectuó un barrido con la pistola sobre las torres con el gatillo apretado. La imagen del extraterrestre se pandeó y chisporroteó por encima del proyector, como la llama de una de las lámparas de queroseno de los Ireljanaes, y a continuación se desmoronó hasta ser una mota de luz que dejó de existir al mismo tiempo que la pistola del Dada se enfriaba. Mientras inspeccionaba los Yanmés muertos y los circuitos incendiados de las torres, el diácono sabía que todavía quedaba un cómplice en la muerte de más ligero que algunos, que seguía con vida. Uno cuya muerte podría lograr lo que su amigo había deseado con tanta desesperación: un final a toda aquella violencia. Mientras pasaba por la puerta de la sala de control, Dada comprobó la carga de la pistola. Había suficiente para un disparo más. Juró que sería certero.
¿Qué ha sucedido?, gritó Avery cuando las grandes vigas de sostén de la tiara gimieron y la pasarela dio una sacudida debajo de él. El ramal número 7, respondió Gillan, todavía sin aliento por el combate. Ya no está. Avery disparó su M7 a uno de los insectos en el momento en que éste saltaba desde un cable de sostén cercano. La criatura perdió una ala y la mitad de las extremidades y cayó estrepitosamente al suelo tras un trío de barriles que Forcell compartía con Jenkins. ¿Qué quiere decir con que ya no está?, gritó Avery mientras Forcell remataba al insecto con un disparo de su MA5. Se ha partido, unos cuantos miles de kilómetros por encima de su anclaje. La capitana, que estaba agazapada tras un barril a la izquierda del sargento mayor, frunció el entrecejo y presionó el altavoz integrado de su casco, empujándolo más cerca de la oreja. Repite eso, Loki. ¿Te estás desintegrando? 2, viniendo por arriba, interrumpió Haley y disparó una violenta ráfaga con el rifle de Daz. El jefe de escuadra de mediana edad estaba en el suelo y gemía a causa de una grave quemadura de plasma en la espalda. Viviría, pero había muchos muertos. Wick y otros 2 de la cubeta de Avery y 5 milicianos de la de Gillian. La mayor parte de los que quedaban lucía un penoso surtido de heridas, fragmentos de los alfanjes de los alienígenas de piel gris y laceraciones de las extremidades afiladas como cuchillas de los insectos. El brazo de Avery tenía un buen tajo justo por debajo del codo, un zarpazo recibido mientras arrastraba a Daz al lugar seguro. Avery había vaciado el último cargador de su BR-55 a mitad de camino de la barricada, y el insecto había saltado sobre él antes de que pudiera alzar su M7. Por suerte, Jenkins estaba alerta. El recluta abatió a la criatura con una bien dirigida ráfaga de su rifle. La eliminó con la misma precisión que había exhibido desde el inicio de la misión. Le han dado a Loki. Su centro de datos está dañado. Gillian volvió a cargar su M7. No puede equilibrar la carga. La tiara se estremeció cuando una pareja de contenedores pasó por la estación de acoplamiento número 5, detrás de Avery. Si tenían suerte, 3/4 partes de los civiles ya habían salido, pero entonces recordó. ¿Cuántos contenedores había en el número 7? Gillian dio un tirón al asa de carga de su M7. 11. Tragó la mirada con los ojos sombríos de Avery. 11 pares. Avery efectuó el cálculo. Más de 20.000 personas muertas. Sargento mayor, chilló Anderson, disparando desde un barril más allá de Gillian. Martillo. Avery devolvió la concentración a toda prisa a la barricada extraterrestre. Los 2 conjuntos de barriles se habían movido cuando la tiara dio aquella sacudida. Algunos de los botes llenos de espuma habían volcado y rodado por la pasarela, desbaratando la primera carga del extraterrestre de la armadura dorada, y un continuo torrente de fuego por parte de los reclutas lo había mantenido inmovilizado cerca del centro de control. Pero ahora corría hacia allí, con el martillo sujeto con ambas garras y encorvado sobre la cintura, flanqueando por 4 de las criaturas de piel gris, cada una empuñando un cristal explosivo. Avery sabía que sería demasiado difícil abatir al extraterrestre de la armadura en una confrontación de 1 a 1, e incluso si concentraban su fuego, dudaba que pudieran detenerlo, motivo por el que, justo después de que el ser efectuara su carga inicial, a Avery se le había ocurrido otro plan. «Forcell», rugió, «ahora». Mientras Avery lanzaba fuego de cobertura, Forcell levantó uno de los refulgentes núcleos de energía de los alienígenas por encima de su barril. Un lanzamiento a 2 manos, como si estuviera de vuelta en la granja de su familia y arrojando sacos de soya al interior del remolque de su padre.
El núcleo aterrizó 10 metros por delante del extraterrestre de la armadura dorada, y el vórtice de energía azul del interior de sus paredes transparentes llameó mientras rodaba hacia adelante. Sin embargo, no estalló al impactar como Avery había esperado. Hizo falta una ráfaga de su M7 para que reventara, pero para entonces el extraterrestre ya había saltado por encima del núcleo y la explosión no lo alcanzó. Pero el esfuerzo de Forcell no se perdió por completo. La explosión alcanzó a los 4 seres de piel gris con toda su fuerza, lanzándolos fuera de la pasarela. Agitando desesperadamente los antebrazos cubiertos de espinas, cayeron en picado al fondo de la tiara. Ninguno sobrevivió a la caída. «¡Capitana, muévase!», gritó Avery al mismo tiempo que el alienígena de la coraza aterrizaba, con el martillo bien alto por encima de la cabeza. Gillan saltó a un lado a la vez que él estrellaba el martillo contra el barril donde ella había estado, haciendo salir espuma amarilla a borbotones. Avery vació su M7 en el costado izquierdo del extraterrestre, pero los proyectiles de alta velocidad se limitaron a rebotar entre chispas en sus escudos de energía. La criatura liberó de un tirón el martillo del barril hecho trizas y miró iracundo a Avery mostrando los dientes. Pero cuando alzaba el martillo una segunda vez, el sargento mayor saltó de cabeza por encima de su barril en dirección al centro de control, lejos de Gillan y de sus reclutas. El martillo se estrelló en el lugar que Avery había ocupado un momento antes, combando uno de los paneles de rejilla metálica con dibujo de rombos de la pasarela. Mientras se ponía en pie dando una voltereta y sacaba un nuevo cargador para el M7 del chaleco, Avery vio que otro de los alienígenas de piel gris avanzaba a través de zancadas hacia su posición. Aquel parecía distinto de los demás. Bajo el arnés llevaba una túnica naranja, estampada con un símbolo circular amarillo. La pistola de plasma que aferraban las nudosas manos resplandecía con una sobrecarga. Avery miró a la criatura directamente a la cara, sabiendo que lo tenía atrapado, pero ésta parecía mirar más allá de él, y cuando disparó, la fluctuante bola de plasma verde chisporroteó lejos de la cabeza de Avery. El sargento mayor volvió la cabeza a toda prisa para seguir la trayectoria del disparo y lo vio golpear al extraterrestre de la armadura dorada en el pecho. Al instante, los escudos de energía se vinieron abajo con un sonoro chasquido. Parte de la armadura se desprendió con un estallido de chispas y vapor, y el extraterrestre rugió mientras la electricidad procedente de los cortocircuitos de la armadura describía arcos alrededor de su cuello y brazos. Luego echó a correr al frente, derribando a un lado a Avery. El sargento perdió la M7 al caer de bruces. Alzando los ojos, vio que el extraterrestre del martillo descargaba su arma sobre la cabeza de la criatura de la túnica. El ser de menor tamaño sencillamente desapareció bajo el peso de la enorme cabeza de piedra. Pereció bajo un golpe aplastante que lo hizo papilla contra la pasarela. Avery no perdió tiempo preguntándose por qué el extraterrestre de menor tamaño había intentado matar a su líder y no a él. En vez de ello, alzó la M7 e hizo todo lo posible por finalizar el trabajo, y podría haberlo hecho si el gigante de pelo negro no hubiese retrocedido, arrastrando su martillo tras él, al interior de una refriega inesperada entre los insectos y los alienígenas de piel gris situados cerca del centro de control. Los dos grupos de criaturas se enfrentaban entre ellos, zarpas y alfanjes moviéndose a toda velocidad. Gillan y los milicianos abrieron fuego desde ambos lados, pero la mayoría de sus blancos cayeron víctimas de heridas mortales asestadas por uno de los suyos. Tan solo Jenkins siguió concentrado en el extraterrestre del martillo,
pasó por delante de Avery disparando a la criatura mientras ésta cojeaba hacia la estación número 4. «Déjalo», vociferó Avery. Pero Jenkins desobedeció. En su objetivo veía la causa de todo su dolor y su pérdida. Mataría al líder extraterrestre y se vengaría. Pero la cólera lo había cegado, y no vio a la última de las criaturas de piel gris saltar de detrás de un barril después de que él pasara. Tenía la piel horriblemente salpicada con la sangre amarilla de los insectos. Avery alzó su M7, pero Forcell pasó corriendo justo delante de su línea de tiro. Moviendo las piernas a toda velocidad, el fornido recluta aplacó al extraterrestre un instante antes de que clavara su alfanje en el costado de Jenkins. Juntos rodaron hacia el centro de datos, en un revoltijo de extremidades gris, azulado y sudoroso traje de faena. El alfanje rosa de la criatura quedó girando sobre la pasarela detrás de ellos. Forcell consiguió arrancar la máscara al extraterrestre, y al hacerlo, todo el rostro le quedó cubierto de metano congelado y saliva pútrida. Se llevó las manos a los ojos y el extraterrestre aprovechó la oportunidad para morder con fuerza el hombro izquierdo del recluta, justo en la base del cuello. Para entonces, Avery corría ya en su dirección. Forcell lanzó un alarido cuando la criatura lo tumbó sobre la pasarela y sacudió la cabeza, mordiendo más profundamente. Avery se dejó caer, resbalando con los pies por delante. Con la M7 en la mano izquierda, agarró el alfanje que rodaba sobre sí mismo con la derecha. Una décima de segundo más tarde, golpeaba al extraterrestre en plena cara con una bota. El golpe hizo añicos los dientes de la criatura, poniendo fin al férreo mordisco. El extraterrestre retrocedió tambaleante, buscando a tientas su máscara, pero antes de que pudiera tomar una bocanada de metano para recuperarse, Avery arrojó el alfanje, con un veloz movimiento del codo que envió el cristal girando sobre sí mismo, directo a la blanda articulación donde la estrecha cintura de la criatura se unía a las caderas. El ser se quedó petrificado, sabiendo que estaba condenado. Luego, el cristal estalló, llevándose al extraterrestre con él. «Estación número 1», gritó Gillan, corriendo al lado de Avery. «Loki acaba de enviar el último par». «Heli», rezongó Avery, presionando las palmas sobre el cuello de Forcell. «Ven aquí». La sangre le salía a chorros entre los dedos. El extraterrestre le había hecho un corte a la yugular de Forcell. «El equipo de Byrne estaba en este último par», dijo Gillan, colocando la mano sobre las de Avery, ayudándolo a mantener la presión sobre la herida. «Lo consiguieron». Avery alzó los ojos al acercarse a Jenkins subrepticiamente. La férrea determinación del recluta desapareció al echar una mirada a su lívido camarada, un hermano de armas que había arriesgado la vida por la suya. Jenkins estaba a punto de hablar cuando Avery trabó la mirada con sus ojos desesperados y dijo: «Todos nosotros también lo conseguiremos». Sif contempló cómo los marines y Gillan al-Signy subían a bordo de uno de los contenedores de carga en su primera estación de acoplamiento. Advirtió que el sargento mayor Johnson era el último en cruzar la cámara estanca. Aguardó a que el puente se replegara y luego los puso en camino. Mientras el último par de contenedores aceleraba hacia el arco superior de la tiara, se separaban y dejaban que su fuerza centrífuga los alejara de Harvest. Sif dirigió su atención a una de sus cámaras en el extremo opuesto de la estación. Allí vio a un extraterrestre de pelaje negro que cruzaba cojeando un umbilical. Subía a bordo de la nave y huía.
Ella no tenía modo de detenerlo. Harvest SO IA Sif a Harvest PSI Loki. Están todos a salvo. Puedes abrir fuego. Esperó muchos minutos la respuesta de Loki. No dará su brazo a torcer. Sif imaginó la escena. La cosechadora de Mac haciendo presión sobre el cardán del impulsor de masa. Loki esforzándose por mantener el impulsor alzado. Desde un cierto punto de vista, la situación era terriblemente cómica. Sif rió, algo que ahora podía hacer sin trabas. Toda su autoimpuesta preocupación había desaparecido. Los procesadores asignados a sus algoritmos de contención emocional habían sido consumidos por disparos de plasma, pero su núcleo lógico estaba ileso. El extraterrestre más ligero que algunos había llevado a cabo un milagro. De no haber reparado los circuitos más esenciales de la IA, esta jamás habría podido ayudar a Loki a reequilibrar el sistema tras la pérdida del ramal número 7. Pero si bien la PSI de la ONI admitió que sin la intervención de aquel ser la evacuación habría fracasado, se apresuró a señalar que su naturaleza servicial revelaba una capacidad para un daño mucho mayor. En lo más profundo de las matrices dañadas de Sif había información a la que no se podía permitir que tuvieran acceso los alienígenas. Bases de datos del DSS, con descripciones detalladas de todos los navíos militares y comerciales del UNSC, anuarios de informes meteorológicos del Slipstream y listas de protocolos pre- y post-slip, y lo que era más importante, las localizaciones exactas de todo mundo humano. Aun cuando más ligero que algunos estaba muerto y los otros alienígenas habían huido, Loki había llegado a la inevitable conclusión de que no tardarían en regresar a la Tierra y saquear las matrices de Sif. Incluso en su nuevo estado emocional libre de restricciones, Sif estaba de acuerdo con la decisión de Loki. Tenía que ser destruida. Dile que vuelva a leer el número 18. No comprendo. Dile. Es Shakespeare, cariño. Que debería comprobarlo. Loki permaneció callado durante casi 20 minutos. Sif sabía que el retraso era debido a la reducida capacidad de procesamiento de Mac. La IA de operaciones agrícolas de Harvest residía ahora en sus máquinas. Su núcleo lógico estaba dividido entre decenas de miles de circuitos de control de Jotun. Tal y como había sucedido con Loki antes de que Mac y él intercambiaran puestos, algo que habían hecho muchas veces antes desde la fundación de Harvest. A medida que una de las dos IA envejecía e inevitablemente se desviaba hacia el descontrol, la otra la enviaba a unas muy necesarias vacaciones. Fragmentaba su núcleo lógico y lo transfería a los Jotun. Loki había prometido mantener a Sif a salvo durante la ausencia de Mac, pero puesto que no confiaba por completo en que su otra terca personalidad mantuviera su promesa, Mac había dejado un fragmento de su circuito lógico insertado en el centro de datos de Loki, tal y como éste había hecho con Sif. Cuando Mac averiguó que Loki tenía intención de destruir a Sif y la tiara, reunió a su ejército de Jotun y tomó al asalto el reactor. En su debilitado estado, Loki había sido capaz de impedir que los todo en uno de Mac tuvieran acceso al Maser y transmitieran otro virus de rango militar al interior del centro de datos de Sif para destruir su fragmento. Desaparecido el fragmento,
Mac había tenido la esperanza de que podría llevar a alguna parte de Sif de vuelta abajo, a Harvest, ponerla a salvo en sus Jotun, pero entonces el extraterrestre de la piel gris había disparado, destruyendo un gran número de circuitos vitales. Sif sabía que el plan de Mac había sido una estupidez. Los riesgos inherentes a su supervivencia eran demasiado grandes, pero no podía negar su caballerosidad, ni el modo en que la hacía sentir. Había implorado a Loki que le permitiera hablar con él, porque quería decirle a Mac que lo amaba, que no temía morir. Pero para entonces Loki había recuperado el control del Mace y rehusó permitir un contacto directo entre dos IA, evidentemente descontroladas. Ahora a Sif solo le quedaba la esperanza de que Loki transmitiera su mensaje sin alteraciones y que la mente fragmentada de Mac comprendiera el matiz de su sentida súplica. Se ha movido. Primer proyectil disparado. Impacto en 5.1201 segundos. No era mucho tiempo de vida, pero Sif le sacó todo el provecho posible. Por primera vez en su existencia, no había nada en sus ramales, nada que tuviera que hacer salvo deleitarse en su nueva inhibición emocional. Intentó sentirse triste respecto a su destino y descubrió que era aburrido. Probó la cólera, pero la hizo reír. Al final, se conformó con la satisfacción por un trabajo bien hecho y una vida vivida con más intensidad de lo que su creador humano había imaginado jamás. Pero después de todo eso, no sintió nada en absoluto cuando el primer proyectil del impulsor de masa impactó contra la tiara directamente en su centro de datos. Un momento estaba consciente y al siguiente ya no lo estaba. Y para cuando llegó el segundo disparo de Loki, haciendo pedazos los largueros superior e inferior de la estación orbital, no quedaba nada de Sif para llorar al arco plateado mientras éste se venía abajo. Se plegaba sobre sus ramales e iniciaba una caída en espiral a la atmósfera de Harvest.